La confesión criminal que hemos escuchado esta semana en el diálogo con un sacerdote acusado de pederastia nos permite concluir que la Arquidiócesis de Bogotá conoció este caso desde 2008 y aún así decidió encubrir y proteger por más de 10 años a un sacerdote que abusó de una menor de edad y la dejó en embarazo, Juan Pablo. Así es, Gustavo. Con los buenos días hablamos del padre Nelson William Montes Lizarazo, quien fue denunciado por Paola, una mujer que hoy tiene 30 años, pero que desde sus 10 hasta sus 15 fue víctima de este sacerdote en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Hoy tiene un hijo de 15 años. La Arquidiócesis, como usted ya lo ha dicho, Gustavo, conoció este caso en 2008. Y escuchen lo que decidieron hacer en su momento con el cura Montes. Entonces de ahí la curia me dijeron, tu caso se puede salvar, me dijeron así. O sea que ¿quién le dijo eso? Que tenía esperanza, un sacerdote, que tenía esperanza de volver al ministerio, ¿sí? Entonces yo volví al ministerio, o sea, me mandaron a una terapia. ¿En dónde fue la terapia? Eso fue en Medellín, ¿cierto? En Medellín fue la terapia. Ahí, ¿y en dónde es la terapia? Ahí en la casa del Rodeo. El Rodeo en La Ceja. El Rodeo en La Ceja. ¿Y sí. a esa casa a quiénes envían generalmente? Bueno, a los curas problema como yo, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es un cura problema? ¿Qué problemas puede tener Bueno, un cura? que no, por ejemplo, en mi caso... ¿Qué tipo de problemas usted vio allá en los sacerdotes con los que vivió? No, vi solo 2 casos, creo que era por... Es que como uno no se entera porque está el otro allá, ¿cierto? Entonces no, pues sería falta la verdad si digo por qué, porque no... Pero generalmente esas casas existen ¿para qué? ¿A qué sacerdotes envían allá? Para recuperar a sacerdotes que han cometido alguna falla, ¿cierto? ¿Y alguna falla cuál puede ser? Bueno, la mía, por ejemplo, tener un hijo, meterse con una menor de edad. Bueno, yo fui por tener un hijo y también por eso, me imagino, sí. Es que como no... O sea, en esas casas generalmente puede ir el sacerdote alcohólico, el que apuesta mucho, pero también el pederasta, o el que tiene un hijo, o el que se metió con una mujer. O el que tiene mala administración, cosas así, ¿no? Perdóname si hago una lectura que no es la adecuada, pero esto me sonó como a centros de reclusión de la iglesia. Sí, señor, tal cual. Todas las diócesis, Gustavo, y comunidades religiosas tienen o comparten este tipo de casas a donde envían a los sacerdotes que cometen faltas o delitos. En el caso de este cura, 2 meses fueron suficientes para permitirle seguir en su ministerio sacerdotal. Juan Pablo, y de esa casa para sacerdotes problema, que es una cosa muy de eufemismo. Bueno, él también hablaba de una relación de amor, ¿no? Sí. ¿De ahí salió para Venezuela? Sí, a los pocos meses, Gustavo, en 2010, se fue para Venezuela. Pero escuche bien, recomendado por el anterior arzobispo, Monseñor Pedro Rubiano, y con el visto bueno del actual, del cardenal Rubén Salazar, quien allí lo mantuvo. Escuchemos lo que nos contó el cura Montes. Después el señor cardenal me da una carta de traslado para allá. Sí, para la... O sea, usted lo autorizan para irse a Venezuela. Sí, no como dice la arquidiócesis ahora, que usted se escapó y se confabuló con un obispo. Y la arquidiócesis siempre ha sabido cuál es la dirección de mi casa, cuál es mi número telefónico y dónde estaba. O sea, ellos dicen que usted se escapó y que nunca pudieron ubicarlo y que usted se escapó a Venezuela. Eso es falso. Eso es falso porque, bueno, yo traje ahí una prueba de que eso es mentira. ¿Cómo va a ser uno, ni tonto que fuera el obispo? Ellos están bien preparados para saber a quién es el que reciben o quién no recibe. O sea, usted se fue para Venezuela autorizado por el cardenal. Uh-huh. ¿Qué cardenal era en ese momento? Pedro Rubiano Sáenz. Pedro Rubiano Sáenz, que fue el anterior arzobispo de Bogotá. Sí. Pero imagino que durante ese tiempo usted tuvo comunicación o recibió de pronto alguna carta yo recibí... o tarjetas por parte del actual cardenal u otros sacerdotes que daban fe de que pues sí sabían que usted estaba allá, ¿o no? Claro, sí. Cuénteme, por favor, de esas comunicaciones. Primero, para ir uno a otra diócesis, tiene que haber un acuerdo entre los obispos. Eso no es que yo llego allá y me encuentro un obispo que hace las veces de desorganizado y me va a recibir, ¿no? Él tiene que saber cuál ha sido eso se llama con una obligación natural, que es en mi caso que tengo una obligación natural es tener un hijo. Entonces me dan la carta oficial, después me envían cartas de felicitación en la Navidad, ¿cierto? El señor canciller,
el señor Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, Monseñor Rubén Salazar. Entonces, si eso me lo envían, no es porque yo estaba escapado. Ahora es ahí donde... ¿Usted recibió comunicaciones también de Monseñor Rubén Salazar? Recibí una carta de felicitación, ¿sí?, en la Navidad. ¿Sí? Una feliz Navidad y próspero año, en fin. Entonces, si yo me hubiese ido escapado o escondido cosas, ¿para qué me van a enviar una carta de estas, no? Mire, Juan Pablo, creo que lo más valioso de este ejercicio que ha hecho usted, de esta entrevista, es que nos permite comprobar que existe el modus operandi del que se ha hablado, y es que la iglesia encubre sacerdotes pederastas y abusadores de menores. Yo creo que la gente perdona los errores, lo que no perdona es que los tapen, que los oculten y que no haya el debido castigo. Y el modus operandi es fácil, los mandas de parroquia en parroquia, los recomiendan para que salgan a otro país, que pasen por esta casa alejados de la gente, y a pesar de la gravedad de los delitos, los castigan con estas casas para curas donde viven tranquilos y felices. Así es, Gustavo. Este testimonio también nos permite entender que la pederastia nunca será erradicada de la iglesia, mientras que los sacerdotes que cometen este tipo de delitos, porque no son faltas sino delitos, sigan pensando que es normal, que una relación con un menor es una relación de amor o un simple pecado, como lo reconoce el sacerdote del que estamos hablando. Es que yo dentro de la entrevista, sí, y aquí en la fiscalía siempre he dicho que he cometido un pecado, que cometí un error, una equivocación. Yo me confesé de esto porque para celebrar los sacramentos uno tiene que estar confesado, ¿cierto? Con una confesión, como lo acabamos de escuchar, y un retiro espiritual de 2 meses en una casa de lujo, este sacerdote exculpó sus delitos, protegido y encubierto por la Arquidiócesis de Bogotá, en cabeza de sus 2 últimos arzobispos, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, quien lo recomendó para ir a Venezuela, y el cardenal y actual arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Salazar Gómez, quien está a punto de jubilarse. Pues a pesar de conocer el expediente de este sacerdote, lo mantuvo en Venezuela y solo lo vino a expulsar en 2018. Entonces, aquí, más que el delito que cometió este sacerdote, es también el encubrimiento y la protección de los 2 últimos arzobispos de Bogotá, incluyendo el actual, el cardenal Rubén Salazar, quien lo encubrió y lo protegió, y repito, solo lo vino a expulsar en 2018, Gustavo. Juan Pablo, no se mueva, que en 7 minutos tendremos un invitado clave y que tiene que ver con este asunto. Listo, señor.